Hay un objeto que muchas familias tienen guardado en un cajón o en una caja de cartón, olvidado entre papeles y rosarios que ya nadie usa. Se lo entregaron en el bautizo o en la vigilia pascual, o lo compraron una vez para poner en el altar del hogar. Es una vela blanca, y la mayoría de los católicos que la tienen no saben lo que significa realmente, no saben qué representa, no saben qué sucedió la primera vez que esa llama fue encendida con las palabras del sacerdote en la oscuridad de la iglesia. Esa vela es un sacramental que señala exactamente el momento del que quiero hablarte hoy, el momento en que algo en el orden espiritual se rompió para siempre, el momento en que una puerta que había estado sellada durante toda la historia humana se abrió de golpe desde adentro, el momento exacto en que Jesús resucitó. Y lo que quiero preguntarte es esto: ¿alguna vez te has preguntado qué sintió Satanás en ese instante? No qué hizo, no qué planeó después. ¿Qué sintió en ese momento preciso? Porque lo que sintió en ese segundo cambia completamente la manera en que deberías entender tu vida espiritual ahora mismo. Mi nombre es Padre Arturo Villanueva. Soy sacerdote diocesano en México. Llevo 14 años en la misma parroquia y recibí formación como exorcista en Roma bajo uno de los últimos discípulos directos del Padre Gabriele Amort. He estado en situaciones donde el combate espiritual no es metáfora, sino realidad operativa, concreta, verificable. Y lo que voy a hablarte hoy no sale de una clase de teología, sale de haber pensado durante años en la lógica del enemigo, de haberlo estudiado no como concepto, sino como adversario real, con estrategia real. Si este tipo de conversación te hace bien, suscríbete ahora, un clic. Y si en algún punto de este video algo te toca de manera personal, quiero que lo escribas en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo dime que estás ahí. Eso me importa más de lo que imaginas. Empecemos por la primera pregunta. ¿Estaba Satanás presente cuando Jesús resucitó? La respuesta que dan los grandes contemplativos y los teólogos que han pensado en serio sobre la naturaleza del combate espiritual es sí. Y no solo presente en el sentido vago de que existe en el mundo, presente en el sentido de que había apostado todo a ese momento. Había construido un plan durante milenios que tenía como punto de llegada la muerte de Cristo. Y en la madrugada del domingo, cuando la piedra se mueve desde adentro, Satanás lo siente antes de verlo, antes de que haya un solo testigo humano en el jardín. ¿Por qué lo siente antes? Porque el mundo espiritual no tiene la misma relación con el tiempo que tiene el mundo material. Los ángeles y los demonios perciben los cambios en el orden espiritual de manera directa, sin la mediación de los sentidos. Y lo que sucedió en ese sepulcro fue el cambio más violento en el orden espiritual desde la caída original. Imposible que no lo percibiera. Entonces la pregunta real es, ¿qué percibió exactamente? ¿Qué fue lo que sintió? Para responder eso, tengo que llevarte adentro de la lógica del enemigo. Y para eso necesito que me sigas por un momento, por un camino que puede parecer inusual. Porque voy a usar a alguien como guía que no es un exorcista ni un teólogo del demonio. Voy a usar a una monja española del siglo XVI que escribió sobre el alma con una precisión que nadie ha igualado desde entonces. Santa Teresa de Ávila, la que escribió el libro que ella llamó El Castillo Interior o Las Moradas, una obra que la Iglesia considera uno de los textos más importantes de toda la historia de la mística cristiana. Y lo que Teresa describe en ese libro es, en cierto modo, el mapa exacto de lo que Satanás entendió demasiado tarde. El castillo interior es una imagen que Teresa usa para describir el alma humana. Dice que el alma es como un castillo de cristal, transparente, brillante, con muchas habitaciones, muchos pisos, muchas moradas. Y en el centro de ese castillo, en la habitación más profunda, vive Dios. Vive su majestad, como ella lo llama, con una familiaridad afectuosa que a mí siempre me llega directo. Pero el alma no siempre vive en el centro. La mayoría de las personas viven en las habitaciones exteriores, en los pasillos, en los muros, lejos de esa presencia que está justo en el corazón del castillo. Y fuera del castillo, en el foso, en la oscuridad que rodea esas paredes, están las bestias, las criaturas que intentan convencer al alma de que salga, que no hay nada valioso adentro, que la luz que percibe desde afuera es una ilusión, que el centro no existe. Eso es lo que hacía el enemigo. Hacía eso desde antes de la encarnación. La estrategia entera de Satanás desde la caída fue esta: convencer al alma humana de que el centro del castillo está vacío, de que Dios no habita ahí, de que ese lugar interior al que el alma siente que debería llegar es en realidad un pozo, una oscuridad,
un engaño piadoso, que la búsqueda de Dios es una ilusión construida por el miedo a la muerte, y durante milenios le funcionó, porque sin Cristo, sin la redención operativa y accesible, el alma no podía entrar al centro del castillo aunque quisiera. Había un muro, una barrera real, ontológica, no solo psicológica. El pecado original había sellado ese acceso. El alma podía desear a Dios, podía intuir su existencia, podía anhelar esa unión, pero no podía atravesar la barrera. Y Satanás sabía eso, lo sabía perfectamente. Por eso estaba tan seguro de que la muerte de Cristo era su victoria definitiva. Aquí está el punto que quiero que no se te escape. Cuando Jesús muere en la cruz, Satanás no solo ve la muerte de un hombre justo, ve el aparente fracaso del único plan que podría haber roto su dominio. Porque Cristo no era solo un maestro, era la llave. El único ser en la historia que podía abrir desde adentro esa barrera que el pecado había sellado. Y si la llave muere, la puerta se queda cerrada para siempre. Esa era la apuesta del enemigo. Por eso el enemigo trabajó tan meticulosamente para llevarlo a la cruz. No para matar a un profeta, para destruir la llave antes de que abriera la puerta. Y en las horas entre la muerte y la resurrección, en ese tiempo que la iglesia llama el descenso a los infiernos, Satanás creyó que había ganado, que la apuesta salió bien, que el plan de milenios se completó, que el alma humana quedaría encerrada para siempre en las habitaciones externas del castillo, incapaz de alcanzar el centro, incapaz de la unión real con Dios. Imagínate la certeza de esa creencia. No era un presentimiento, era la conclusión lógica de todo lo que había visto. Jesús había muerto, el cuerpo estaba en el sepulcro, la piedra estaba sellada, los discípulos estaban escondidos con miedo, el proyecto se había disuelto. Fin. Y entonces la piedra se mueve. ¿Qué sintió Satanás en ese momento? Los grandes teólogos contemplativos, desde Orígenes hasta los padres medievales, pasando por Tomás de Aquino, han reflexionado sobre esto, y la respuesta que aparece en esa tradición no es simplemente sintió derrota, es algo más específico, algo más devastador. Sintió que su lógica entera era falsa, no que perdió una batalla, que la categoría en la que había operado durante toda la historia del cosmos era equivocada, que su comprensión del poder era radicalmente errónea, que todo lo que pensaba que era fuerte era en realidad frágil, y todo lo que pensaba que era la debilidad definitiva era en realidad la fuente del único poder real, porque Satanás operaba dentro de la lógica del dominio. Para él, el poder se demuestra aplastando, la fuerza se demuestra sobreviviendo, el que muere, pierde, el que queda en pie sobre el cuerpo del otro, gana. Esa era la gramática entera de su comprensión del cosmos. Y la resurrección no solo lo derrota dentro de esa gramática, destruye la gramática misma. No ganó el más fuerte, ganó el que se vació de fuerza voluntariamente. No sobrevivió el que aplastó, resucitó el que fue aplastado. La muerte, que era su arma más antigua y más confiable, la que había usado desde el principio contra toda criatura viviente, no solo no funcionó, se convirtió en la puerta. ¿Entiendes lo que eso significa? Cuando Jesús resucita, Satanás no solo pierde, descubre que su herramienta principal, la que nunca había fallado, la que había sido infalible durante toda la historia del universo material, fue convertida en su propio contrario. La muerte se convirtió en paso, el final se convirtió en umbral, la oscuridad del sepulcro se convirtió en el útero de la vida nueva, y lo que sintió en ese momento es algo que nosotros, desde nuestra experiencia humana, podemos reconocer, aunque nunca lo hayamos vivido en esa escala. Es el momento en que un ser inteligente descubre que todo lo que creía que entendía era una ilusión, que la realidad que pensaba dominar lo estaba superando en todas las dimensiones posibles, que no había perdido un juego, había estado jugando el juego equivocado todo el tiempo. Eso no es solo derrota, eso es un tipo de destrucción mucho más profunda. Y ahora te pregunto algo que quiero que consideres en serio. ¿Por qué te importa a ti lo que sintió el enemigo en ese momento? ¿Qué tiene que ver el estado interior de Satanás en la madrugada de la Pascua con tu vida espiritual hoy? Te lo digo, porque ese mismo descubrimiento que lo destruyó a él es el que él no quiere que tú hagas. Piénsalo. Si Satanás hubiera comprendido correctamente la lógica de la redención, nunca habría ido a la cruz, nunca habría movido a Judas, nunca habría entrado en el proceso que terminó convirtiendo su aparente victoria en su derrota definitiva. Su ignorancia de la lógica del amor sacrificial fue lo que lo destruyó, y lo que hace hoy, contigo, es exactamente lo contrario de lo que le haría falta aprender de esa derrota. Te vende la lógica del dominio, la misma que a él le falló. Te dice que ganar es aplastar, que sobrevivir es ser más fuerte,
que el que se vacía pierde, que la entrega es ingenuidad, que el sufrimiento es señal de abandono, que la derrota visible es derrota real. Te vende su error como si fuera sabiduría, porque si tú vives dentro de esa lógica, nunca vas a entender lo que le pasó a Cristo en la resurrección. Nunca vas a entender lo que puede pasarte a ti. El castillo del que habla Santa Teresa, esa imagen de la unión profunda del alma con Dios que ella describe con tanto detalle en las séptimas moradas, el núcleo luminoso del interior donde vive su majestad, ese lugar solo es accesible cuando el alma aprende a moverse en la lógica opuesta a la del enemigo. La lógica del vaciamiento, de la entrega, del Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Teresa lo describe con una claridad que todavía me detiene cuando lo leo. Dice que las almas que llegan a las habitaciones interiores, las que se acercan al centro del castillo, no llegan por fuerza, sino por rendición. No por acumular virtudes como si fueran trofeos, sino por soltar las defensas que el ego construye. Y dice algo que es proféticamente relevante para lo que estamos hablando, que el mayor obstáculo para llegar al centro del castillo no es el pecado grave, es la dependencia invisible de la propia lógica. La lógica que dice, si Dios me amara, me lo demostraría de una manera que yo pudiera reconocer. La lógica que dice, el silencio es ausencia, la oscuridad es abandono, la cruz es fracaso. Esa es la lógica del enemigo, y Satanás todavía la distribuye, porque es la única que tiene, es lo único que sabe vender. Porque lo que derrotó esa lógica para siempre, la resurrección, es algo que él percibió, pero que nunca pudo asimilar, nunca pudo incorporar a su comprensión del mundo, porque hacerlo requeriría reconocer que estaba equivocado en lo fundamental. Y eso un ser de su naturaleza y de su soberbia no puede hacerlo. Por eso sigue vendiendo la misma mentira, no porque no sepa que perdió, sino porque es lo único que tiene. Quiero que te detengas un momento aquí y me respondas en silencio, donde estés, esta pregunta. ¿En qué área de tu vida estás operando con la lógica del enemigo sin darte cuenta? No te pregunto si eres creyente o practicante. Te pregunto si hay algo en tu vida, en tu manera de evaluar lo que te pasa, en la manera en que interpretas el silencio de Dios o el sufrimiento que estás cargando, que suena exactamente a la lógica que Satanás usó contra Cristo en el Calvario. ¿Ves el sufrimiento como señal de que Dios no está? ¿Interpretas el silencio interior como abandono? ¿Sientes que lo que estás viviendo es consecuencia de algo que mereces y que eso te excluye de la misericordia? ¿Has llegado a pensar que la entrega es una forma de debilidad que no te puedes permitir? Si reconoces alguno de esos pensamientos como propios, quiero que sepas algo. Eso no es tu psicología. Eso es el distribuidor de segunda mano, vendiendo el argumento que le falló en el año 0 de la era cristiana. Y lo que sentiste cuando reconociste ese pensamiento como tuyo, es exactamente lo que necesitas que llegue. Porque ese reconocimiento es la primera puerta del castillo, la primera habitación hacia adentro. Quiero contarte algo que tiene que ver con esto. Hace años, en mi parroquia, llegó un hombre, 50 y pico de años, trabajador, con familia. No venía a hablar de demonios ni de fenómenos sobrenaturales. Venía porque había perdido la fe. No de manera dramática, no con un evento específico. La había perdido por desgaste. Décadas de rezar sin sentir nada. Décadas de ir a misa sin que la misa le dijera nada. Y había llegado a una conclusión que me dijo con una tranquilidad que en ese momento me preocupó más que cualquier grito. Padre, creo que Dios simplemente no está. O si está, a mí no me ve. Le pregunté algo. Le pregunté, ¿en qué momento decidiste que el silencio significaba ausencia? Me miró como si le hubiera hecho la pregunta en otro idioma. Le dije, el silencio no es la ausencia de Dios, es lo que hay del otro lado de tus categorías sobre cómo debería sonar su presencia. Y lo que tú describes como desgaste espiritual, eso que sientes como vacío, es exactamente la zona que Teresa de Ávila describe como el pasaje entre las habitaciones intermedias y las interiores, el lugar donde el alma suelta lo que creía que era fe para llegar a lo que la fe realmente es. Él no entendió eso de inmediato, lo procesó durante meses, pero volvió. Y lo que me dijo la última vez que lo vi fue esto. Padre, yo no encontré a Dios donde lo estaba buscando, lo encontré donde había dejado de buscarlo. Eso es la lógica de la resurrección operando en una vida humana concreta. Ahora quiero que volvamos al momento exacto del que hablamos al principio, al momento de la resurrección. Y quiero que lo veas desde un ángulo que pocas veces se considera. Cuando Cristo resucita, lo primero que hace no es aparecer ante el Sanedrín a demostrar su victoria.
no va a buscar a Pilato, no irrumpe en el templo. Aparece en un jardín, en la madrugada, ante una mujer que lloraba porque no sabía dónde habían puesto el cuerpo. María Magdalena, una mujer que había sido liberada de 7 demonios, según el Evangelio. Una mujer que la lógica del mundo había descartado. Una mujer que estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, haciendo algo que desde el punto de vista del poder mundano no servía para nada, llorando sobre una tumba vacía. Y ahí se le aparece Cristo resucitado, no ante los poderosos, no ante los que habían apostado por él, ante la que lloraba. ¿Sabes qué sintió Satanás cuando Jesús eligió ese momento, esa persona, ese contexto? Exactamente lo mismo que sintió cuando la piedra se movió, que su lógica entera era falsa, que el poder que creía entender no era el poder real, que el lugar que él consideraba de derrota total, ese jardín con esa mujer llorando sobre una tumba que creía sellada, era precisamente donde la victoria comenzaba a distribuirse. Ese patrón se repite en tu vida. Te lo digo con la misma certeza con que te diría cualquier otra cosa desde este lugar. El lugar donde el enemigo te tiene convencido de que estás derrotado, donde sientes que la piedra está sellada, donde llevas tiempo llorando sobre lo que crees que ya no va a volver. Ese es exactamente el lugar donde la lógica de la resurrección puede operar. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque en esa zona de vulnerabilidad real es donde el alma suelta las defensas que le impiden llegar al centro del castillo. Santa Teresa lo dice de una manera que no puedo mejorar. Dice que el alma, mientras está protegida por su propia fuerza y su propia lógica, no puede recibir la luz del centro, que la luz entra por las grietas, que es en el momento de mayor pobreza interior, cuando el alma se vuelve más transparente, más permeable a la presencia que siempre estuvo ahí, que nunca se fue, que estaba esperando exactamente ese momento. La vela que mencioné al principio, esa que muchos tienen guardada y olvidada, se llama en la liturgia el cirio pascual. Y lo que representa no es solo la luz de Cristo en el mundo en abstracto, representa exactamente esto, la llama encendida en la oscuridad, en la madrugada, en el momento en que todo parecía terminado, como señal de que lo que el enemigo pensó que era el final, era en realidad el inicio de todo lo que importa. Esa vela no es decoración, es una declaración. Es la Iglesia diciendo, cada año, en la noche más oscura del año litúrgico, lo que Satanás sintió en ese momento, ese aplastamiento de su lógica, esa inversión total de todo lo que creía entender, eso es nuestra herencia. Ese es el mundo espiritual en el que vivimos. Un mundo donde la muerte se convirtió en puerta, donde la oscuridad lleva la llama, donde la derrota visible puede ser el vestíbulo de la resurrección. Si tienes ese cirio en casa, sácalo. Ponlo en un lugar visible, no porque sea mágico, porque es un recordatorio físico, concreto, cotidiano, de la única verdad que el enemigo no puede desmentir, que ya perdió, que ya pasó, que la lógica que te vende todos los días como si fuera sabiduría, es la misma que usó contra Cristo y que terminó siendo su propia trampa. Cada vez que veas esa vela, pregúntate esto: ¿estoy operando hoy dentro de la lógica que ganó o dentro de la lógica que perdió? Y si descubres que en algún área de tu vida estás atrapado en la lógica que perdió, no te condenes, reconócelo, dilo en voz alta. Esa es la puerta, ese es el primer movimiento hacia adentro en el castillo del que habla Teresa. Ese reconocimiento es más poderoso de lo que parece, porque deshabilita exactamente el mecanismo que el enemigo usa, la opacidad. La convicción de que la voz que te dice que Dios no está tiene razón, porque suena muy lógica. No suena lógica. Suena como Satanás en la madrugada del viernes, seguro de que había ganado, ciego ante lo que venía. Antes de cerrar, quiero darte algo concreto que llevarte. Cuando enfrentes una situación donde sientas que la piedra está sellada sobre algo que importa, ya sea un vínculo, una esperanza, una parte de tu fe que parece no tener salida, haz esto. Toma lo que sientes como certeza de derrota y conviértelo en pregunta. No en oración larga, solo en pregunta. Di esto: ¿y si lo que veo como final es el umbral? No tienes que creerlo completamente cuando lo dices. No tienes que sentirlo. Solo formularlo como pregunta rompe el cierre que el enemigo construye con sus certezas. Porque las certezas del enemigo son siempre certezas de cierre. La lógica de la resurrección es siempre una lógica de apertura. Siempre hay otra habitación más adentro. Siempre hay más centro en el castillo de lo que el alma pueda imaginar desde donde está.
Eso es lo que Satanás sintió en ese momento exacto, que el castillo tenía más interior de lo que nunca había podido concebir, que la habitación central donde vive su majestad no tenía fondo, que había perdido no porque fuera más débil, sino porque había confundido la profundidad de lo que combatía. No cometamos nosotros el mismo error en sentido contrario, subestimar el alcance de lo que ganamos cuando Cristo resucitó. Si esto que hablamos hoy te movió algo, quiero que lo pongas en los comentarios. No tienes que escribir un ensayo. Puede ser solo esto. Padre, vi el castillo desde adentro hoy por primera vez. O simplemente, gracias. Ese testimonio público de lo que la gracia puede hacer en una vida es parte de lo que Teresa llama el fruto de las moradas interiores. No se queda adentro, se derrama, toca a otras personas, construye algo que el enemigo no puede deshacer. Escríbelo, no por mí, por lo que eso puede hacer en quien lo lea en los comentarios, y que hoy esté exactamente donde tú estabas antes de este video. Que el Señor resucitado te lleve cada día más adentro del castillo. Hasta la próxima.